Hola Orlando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, muy bien. ¿Cómo ves la política exterior de la administración Trump actualmente con Venezuela y con Cuba? Acertada. Creo que va en la dirección correcta. Creo que las medidas que están impulsando contra ese eje del mal, porque es un mismo régimen que está en La Habana y Caracas. Venezuela tiene un gobierno de ocupación, eso no es un gobierno venezolano. Y Cuba tiene un gobierno de ocupación. Eso no responde a los intereses y a los valores de la nación cubana. Creo que la política está bien encaminada, creo que las sanciones contra la dictadura castrista son correctas, creo que el despliegue militar frente a las costas de Venezuela es un apoyo al derecho de los venezolanos a recuperar su soberanía democrática. Creo que el lenguaje, creo que la estrategia que estamos viendo es muy positivo. Orlando, en ese sentido, evidentemente hemos sido hermanos lastimosamente en la opresión, pero también en la libertad. Y la política de la administración Trump, digamos, todo lo relativo al cartel de los soles, al régimen de Nicolás Maduro, hoy en día va en conexión con la política de seguridad nacional que busca la administración Trump. Así que sacar al régimen de Maduro se ha convertido en una prioridad para esto. Pero nosotros también esperamos que con Cuba ocurra lo mismo o que sea parte del dominó. Para eso también has convocado recientemente a una conferencia muy importante donde van a participar, entiendo, congresistas, elected officials, y se va a armar un mensaje muy claro de la comunidad cubana sobre el futuro de Cuba. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en primer lugar quiero decir que Cuba y Venezuela están unidas en su lucha por la libertad y unidas en su vocación de paz y progreso y trabajo. Y esta bandera gloriosa la diseñó un venezolano que murió luchando por la independencia y la libertad de Cuba, Narciso López. Así que estamos unidos desde nuestra misma raíz como naciones. La conferencia Zapara Cuba va a tener lugar el 13 de septiembre de este año en el Big Five Club, que está en 600 Southwest 92 Avenida, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y el objetivo es juntar en un mismo lugar, en un mismo foro, a las diversas fuerzas internacionales en los Estados Unidos, localmente, en la América Latina, que se conjugan en su lucha por la libertad, sobre todo en el escenario de lucha de Cuba, pero también de Nicaragua y de Venezuela. Y el objetivo es poder, en estos momentos clave, tener un movimiento por la libertad mucho más cohesionado, mucho más coordinado, que pase a una nueva etapa de lucha y que pueda aprovechar esta coyuntura tan importante. Estados Unidos lo ha dicho muy claramente, el pueblo que se levanta a luchar por su libertad, por su democracia, va a tener el respaldo de Estados Unidos. Pero es importante potenciar y fortalecer a nuestros pueblos en esa lucha tan desigual contra un enemigo implacable, el eje del mal. Orlando, ¿cómo hay en el estado de Florida o en Estados Unidos hay casi más de 2 millones de cubanos? Hay una gran parte de lo que es la nación cubana hoy fuera de su tierra, que siguen haciendo nación cubana, ¿no? Porque esto es una pequeña Cuba de alguna manera. ¿Cómo vislumbras tú una Cuba libre? ¿Y cómo vislumbras tú esa interacción entre la Cuba que se ha formado fuera de la isla y la Cuba que sigue estando en la isla? Es una excelente pregunta. Para mí una Cuba libre, y es una conclusión a la que hemos llegado por la realidad de la vida y la realidad de la historia. Una Cuba libre es una en la cual la familia Castro perdió todo el poder. Una Cuba libre es una en la cual el Partido Comunista de Cuba está proscrito como empresa criminal conjunta y termina el partido gobierno, termina el partido Estado, pierde todas sus propiedades y activos y deja de ser una mafia, un virus carcomiendo las bases de la República. Tenemos que liberarnos de este ente que tanto daño le ha hecho a Cuba desde 1925. Una Cuba libre significa una Cuba en la cual se elimina, se descarta el manual de control socialista o comunista que le dicen constitución a la dictadura actual y es reemplazada por una ley provisional constitucional basada fundamentalmente en la Constitución de 40, pero más que en la Constitución de 40, en el cuerpo de las constituciones cubanas, desde la Manigua Redentora hasta la de 1901, hasta la de 1940, que en materia de derechos humanos tiene una continuidad preciosa. Y bajo esa ley constitucional provisional tiene que empezar inmediatamente la desregulación de la economía, la liberación de la economía, la recuperación del valor del trabajo, la recuperación de la propiedad privada por los cubanos, la inversión extranjera clave en el país, la reconstrucción de la infraestructura nacional, mientras se va aceleradamente, basados en el Acuerdo por la Democracia, que es un pacto de unidad de todas las fuerzas, de las principales fuerzas de oposición cubana, se va aceleradamente reconstruyendo los poderes públicos,
para poder tener elecciones legislativas nacionales y municipales y después elecciones presidenciales y un referéndum sobre la propuesta de constitución que salga del Congreso. En esa Cuba libre, yo no sé, digamos, yo también soñando a veces con la libertad de Venezuela, uno se plantea mucho su futuro. Si mañana hay una Cuba libre, te ves volviendo a Cuba, te ves yendo a trabajar por Cuba, y no solo tú. ¿Qué piensas que harían esos cubanos? Tú tienes, creo que, 60 años sin ir a tu casa. Aunque bueno, hiciste una segunda casa muy acogedora, ¿no? Pero igual se extraña un poco el suelo patrio. ¿Y qué piensas que esos cubanos que se han asentado en la Florida, que tienen años, que han hecho su vida, van a volver a la isla? Llevo 54 años fuera de mi casa. Este país que tanto queremos se ha convertido en nuestra casa también. En realidad nunca me fui de Cuba. Me fui de una geografía. Estás en la extensión. Nos quedamos dentro del territorio espiritual de la nación cubana y ahí nos criamos. Y siempre hemos llevado a Cuba en el corazón profundamente. Yo pienso incorporarme plenamente a la vida de la República de Cuba, ayudar en todo lo que yo pueda a reconstruirla. Creo que Cuba descubrimos los cubanos, o redescubrimos los cubanos, que somos una nación transterritorial. La cubanía ha rebasado las fronteras geográficas. Y esperamos que toda la diáspora cubana, donde quiera que se encuentre, contribuya a levantar esa nación nuestra, a recuperar la dignidad nacional, a recuperar un nivel de vida para los cubanos que refleje la laboriosidad, la inteligencia y la ética de trabajo que tiene el cubano, por lo cual ha brillado el mundo entero. Ese es el sueño mío. Y creo que esa Cuba transterritorial hay que contribuir hacia ella donde quiera que uno se encuentre, aprendiendo de lo que han hecho los israelitas o han hecho los taiwaneses, que contribuyen a su país, que ayudan a su país para poder levantarlo. O han hecho los armenios también. Estando fuera o adentro. ¿Cómo imaginas esa integración entre el cubano que ha hecho su vida en Florida y el cubano que se quedó dentro de la isla? ¿Cómo vislumbras ese futuro? Porque es como que un poco interesante pensar en cómo van a ser esas relaciones nuevamente. Una excelente pregunta, Emanuel. Tiene que ser una reintegración. De la única forma que puede darse esa reintegración nacional es en base a la libertad y el derecho. Si se reconocen los derechos de todos los cubanos, si hay libertad plena en Cuba, si hay un orden constitucional, si las instituciones son respetadas, si Cuba vuelve a ser el hogar de todos los cubanos, entonces puede darse esa reintegración entre todos los cubanos donde quiera que se encuentren. Lo que nunca va a poder darse una reconciliación, una reintegración bajo dictadura, porque la dictadura distorsiona la relación entre cubanos. Bajo dictadura es imposible la reconciliación y la reintegración. Lo han intentado miles de cubanos yendo a Cuba bajo los permisos que le da el régimen comunista de Cuba y no es posible, no es factible, porque hay una gran limitación, la limitación que el régimen ha puesto entre los mismos cubanos. Hay que eliminar ese régimen y reconciliarnos en libertad y derecho. Yo creo que en la medida que construimos una nueva Cuba, y lo he visto en Europa Central, Europa del Este, en la medida que construyen una nueva sociedad abierta y democrática, la gente sigue uniendo. Porque bajo un régimen comunista como el de Cuba totalitario, lo malo se impone. Lo mediocre se impone para tener controlado lo bueno. Porque no quieren que lo bueno se levante porque si no ellos perderían el control. Cuando viene la liberación, sube lo bueno. Y en la reintegración de lo bueno hay libertad. Volviendo al tema tan importante que es la conferencia que tendrá lugar el próximo sábado, estará la congresista María Elvira Salazar, estará el congresista Mario Díaz Valar, habrán otras voces políticas y civiles muy importantes de la sociedad cubana. Nos encantaría el secretario Rubio, pero entendemos que está resolviendo incendios por el mundo. Y precisamente hablando del secretario Rubio, todos sabemos que tiene a Cuba en el corazón. Es un poco difícil porque, entendemos el secretario de Estado de los Estados Unidos y tiene que defender los intereses de los Estados Unidos, pero sabemos que su corazón sigue teniendo, digamos, a Cuba en el corazón. Y creo yo, sin lugar a duda, y lo he dicho públicamente, y se lo agradezco mucho, de que gran parte de esta arremetida que ha dado el gobierno de Estados Unidos en contra del régimen narcoterrorista de Maduro se debe evidentemente al liderazgo del secretario Rubio. ¿Crees que hay, digamos, allí
un actor fundamental para finalmente llegar a la solución? Tuve el privilegio esta semana de participar en la entrega del premio Lech Wałęsa a la líder opositora, mi hermana de lucha, Berta Soler, que fue un gran evento. Felicito a todos los involucrados. Felicito también a la Fundación Nacional Cubanoamericana por la parte que jugó en organizar eso. Y te voy a decir una cosa, el discurso de Marco Rubio fue formidable. Es un hombre que es un intelectual, Sí. con profundos conocimientos históricos, con una comprensión del derecho natural, que es la base de la Constitución americana, tremenda. Y me sentí que estoy agradecido a Dios que un hombre como ese está donde está. Por supuesto, los discursos del canciller polaco fueron también formidables. Polonia tiene un sentido muy agudo del bien y del mal, de la libertad y de la dictadura, producto de una historia de lucha contra la esclavitud extendida. Y las palabras del canciller, tanto en la sesión del día como en la sesión por la noche, me emocionaron. Porque recordando los campos de concentración que tanto padecieron los polacos, recordó dónde empezaron los campos de concentración, que fue en Cuba, en la última guerra de independencia, en el 95, donde murieron 200.000 de mis compatriotas en esos campos de concentración. Y él habló de esa unidad entre Venezuela y Polonia, perdón, entre Cuba y Polonia, en base al sufrir común. Y por eso fue para mí un momento trascendente, y ese tipo de respaldo por parte de Polonia es importante, porque también estamos viendo el liderazgo de Polonia y Europa para ya parar de una vez y por todas el financiamiento europeo a ese régimen canalla que existe en La Habana. Bueno, Orlando, te agradezco mucho. Sé que hay mucho por organizar de cara al próximo sábado y bueno, ahí nos estaremos viendo. Y quiero que tú vayas. Claro, claro. Orlando, empecemos a hablar. Vamos a hablar de Cuba hoy. Pero antes de empezar a hablar del presente de Cuba, me gustaría que habláramos un poco también del pasado. Porque hay ciertas similitudes de Cuba con Venezuela en cuanto a su estructuración política a lo largo de los últimos 100 años, pero también hay muchas diferencias. Y una de las preguntas que yo te hice o que siempre te he hecho en algún momento, que me parece muy peculiar, es el sentido de arraigo del cubano con Cuba, tomando en cuenta que Cuba prácticamente nunca ha sido una nación libre. Es decir, Cuba se independiza del Imperio Español prácticamente 100 años después que el resto de América Latina. Entra en una especie de protectorado estadounidense, se instalan después una serie de gobiernos que no tendrían mucho perfil ideológico, pero básicamente con mucha conexión o mucha influencia de Estados Unidos, y pasan de eso a la dictadura de Batista y después al comunismo de Fidel Castro. Pero insisto, básicamente nunca hubo una verdadera libertad en Cuba, y aún así el arraigo de los cubanos por Cuba es impresionante. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, creo que hay que desmontar los mitos. Ciertamente hay una continuidad histórica entre República Dominicana, Cuba y Venezuela. Están en unos paralelos históricos muy interesantes. ¿Por qué con República Dominicana? Me lo vas a contestar, pero... ¿Cómo no? Con República Dominicana, porque no hay nación cubana libre sin la participación de la República Dominicana. Ok. Desde el comienzo mismo de la independencia, la participación de los dominicanos en la lucha por la independencia de Cuba es clave. Desde el mismo momento, desde la primera guerra, el primer levantamiento, ahí estaba la República Dominicana. Okay. Y para los dominicanos, la guerra de los 10 años de independencia en Cuba es una extensión de la guerra de ellos de restauración. El jefe de todos los ejércitos independentistas era un dominicano, Máximo Gómez. Okay. Mira, yo creo que es fascinante tu pregunta. O es verdad de que Cuba nunca ha tenido un momento de soberanía y libertad y por tanto no se explica el arraigo de los cubanos en su tierra, o viendo que ese arraigo es real, quizá tenemos que mirar de nuevo si Cuba tuvo un momento de libertad. Todo el plan marxista, todo el plan de la izquierda internacional, a partir del 59, fue presentar a Cuba como una nación que nacía con Fidel Castro. Okay. Y que lo que había nacido anteriormente no tenía valor ninguno. Y es todo lo contrario. Es decir, la República Cubana entre 1902 y 1959, con sus problemas políticos, ciertamente tuvo una historia de éxito social y económico, de crecimiento sin precedente en la América Latina, que se desconoce. Y se desconoce porque ha habido una conspiración de la izquierda en las aulas, en los medios de comunicación, entre los políticos, para tapar esa realidad.
La primera república ciertamente tenía un perfil de doctrina muy claro. Eran gobiernos que creían en la libertad económica. Okay. Y dejaron fluir la libertad económica. Había problemas, por supuesto, en la alternancia de partidos, pero mayormente los cubanos gozaron de un periodo de crecimiento económico, de institucionalidad, frente a todas las presiones que tenía el país, internas y externas. Después, a raíz de 1934 hasta el 59, fue una república caracterizada por la distribución, un intento de construir una socialdemocracia. Okay. Pero aún dentro de los parámetros de una economía de mercado amplia y abierta. Pero es que ahí es donde yo voy a este mito que ha construido la izquierda, que es el mismo mito que se construyó en Venezuela. En Venezuela nunca tuvimos realmente un partido conservador, libertario, un partido de derechas, durante todo el periodo democrático. En Cuba, Fidel Castro se encargó de decir de que ellos básicamente pelearon contra la ultraderecha, bla, 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 que es un discurso parecido al que hace el chavismo, pero muy poca gente sabe que Fulgencio Batista en sus orígenes, en sus inicios, fue apoyado también por los comunistas en Cuba. Sí, Fulgencio Batista y Chávez se parecen en algunas cosas. Fulgencio Batista, un líder carismático, surgió dentro del ejército, fue ascendiendo posiciones, dirigió, fue uno de los líderes del movimiento de los sargentos en contra de la oficialidad del ejército constitucional, el ejército nacional. Después fue captado por los estudiantes y protagoniza el derrocamiento del presidente Céspedes y se convierte en una figura importantísima en la historia de Cuba. Y Batista, sobre todo en su primer gobierno, incluyó en su coalición al Partido Comunista Cubano. Okay. Tuvieron ministerio, tuvieron puestos, tuvo excelentes relaciones con ellos, pero siempre tuvo una inclinación hacia la justicia social. En el gobierno de la dictadura del 52 al 59. ¿Justicia social como el justicialismo argentino o a qué justicia social? Justicia social parecido al justicialismo argentino, en el sentido de que en el gobierno del 52 al 59, por ejemplo, Batista hubo un gran movimiento de los campesinos cubanos, okay, para que no los sacaran de las tierras que habían ocupado ilegalmente. Okay. Batista los apoyó frente a los hacendados, frente a los propietarios de tierra que no querían que los ocuparan sus tierras ilegalmente. Y hubo un intento por parte del Consejo Consultivo de pasar una medida, una ley para eliminar esas ocupaciones de tierra, y Batista se puso a favor de los campesinos y se quedaron con sus tierras. Okay. Cuba, a través de la República, era el país latinoamericano con mejor distribución de tierra por campesinado. Okay. El 70% del campesinado cubano tenía algún tipo de posesión de tierra. En la huelga de los trabajadores azucareros, también en el gobierno Batista de 52 a 59, a pesar de la presión de la inmensa industria azucarera cubana en ese diferendo con los trabajadores, Batista se puso del lado de los trabajadores del azúcar. Y puedo darte otro ejemplo. Siempre tuvo una base de favorecer al pueblo en los enfrentamientos con el sector privado. Pero mayormente la República se gobernó desde el centro derecha en cuanto a doctrina económica. Okay. Cuba tuvo un partido conservador que fue muy activo en la vida política del país. Un líder histórico, Mario García Menocal, en general, que fue presidente 2 veces. Mario García Menocal, su carrera política empezó en la guerra de independencia y fue delegado ante la Constitución de 1940. Una vida fascinante. Okay. Y él representaba el conservadurismo nacional. Es más, si no es por la tragedia de la Revolución de 1933, que por poco lanza al país una guerra civil, y que fue un periodo terrible, cruento en la historia de Cuba, el directorio estudiantil universitario hubiera sido el relevo natural en el Partido Conservador, y el movimiento ABC, que fue un movimiento de derecha muy fuerte en la historia de Cuba, hubiera sido el reemplazo del Partido Liberal. Pero eso no ocurrió. Ocurrió una revolución y como resultado de esa revolución el ejército se convirtió en una parte de la política del país y ese fue un gran daño a la República. Pero hubo otros movimientos como Unión Nacionalista del presidente Mendieta, que también gobernó desde un sentido de liberalismo nacionalista, okay, desde el centro hacia la derecha. Así que el crecimiento que tuvo la República es impresionante. No ha pasado nada en los últimos 66 años en comparación a lo que pasó en Cuba en sus primeros 52 años de República. Fueron en ese momento el principal socio comercial de Estados Unidos, básicamente, en tema con el azúcar, básicamente. Pero los criollos supieron administrar su dinero. Es decir, los presupuestos, sí, de los congresos nacionales balanceaban. Cuba pagó sus deudas externas en varias ocasiones. Tenían las principales reservas de oro de toda América Latina. Iban diversificando
iba diversificándose la economía en base a un grupo de estadistas, de economistas muy buenos, que se mantenían gobierno tras gobierno. Es interesante ver, Batista nombraba a ciertos ministros y Grau los nombraba también y Priu también, porque sabían manejar las finanzas del Estado. Pero ¿sabes qué? Creo que ha sido también uno encontrando como paralelismos entre las desgracias de nuestro país, es decir, Cuba y Venezuela, que Cuba, básicamente, cuando viene esta, se puede llamar la fiebre del oro, pero con el azúcar, en Cuba el resto de las industrias básicamente se desmantelan para favorecer a la industria del azúcar y se empieza a crear, porque claro, es una fuente de riqueza legítima, pero hay una como monopolización de un campo productivo, al igual como nosotros con el petróleo, y cuando el Estado totalitario, que no pasa por ejemplo en Estados Unidos, porque tiene una economía bien diversificada, cuando el Estado totalitario toma el poder, se toma solamente esa industria, es decir, en Cuba el azúcar y en nuestro caso el petróleo, y básicamente dominan el resto de la economía. La industria azucarera en Cuba no estaba controlada por el Estado. El Estado en ese momento no. Tenía gestión, claro, el Estado, pero fue mayormente un producto privado. Sí. Es verdad que en los primeros años de la República todo se puso a un lado por ir al azúcar, pero un poco antes, pero especialmente con el presidente Machado, comienza un proceso de industrialización de Cuba, que el presidente Machado, que es una figura trágica en la historia de Cuba, un hombre de grandes virtudes y grandes defectos, él comienza un proceso de levantar una clase media cubana y de utilizar los recursos del azúcar para diversificar la economía en el país. Y Cuba también desarrolla durante este periodo una clase media extensa, una banca nacional muy fuerte, y eso ayuda al país al crecimiento económico que tuvo. Cuba tenía una clase media fuertísima, muy grande, una clase media agrícola, los colonos que también tenían un peso increíble en el país, y francamente las estadísticas de Cuba bajo la independencia fueron muy buenas, sobre todo para el negro cubano. La independencia fue un acierto. Las tasas por ejemplo, de alfabetización se disparan al comienzo de la República, como nunca antes bajo la colonia. Entonces yo soy un defensor de la República Cubana, creo que tuvo mucho más aciertos que defectos. Creo que la imposición del comunismo en Cuba se debe a diferentes factores. El rol desmedido del ejército en la política nacional es uno de ellos, pero también otros factores que afectaron la democracia, sobre todo el golpe de Estado del 52. Pero fíjate, hay un error en común en la historia de Cuba y en la historia de Venezuela. En Cuba, Fidel Castro va e intenta, en su primera rebelión, no cuando ya después se va a la sierra, sino cuando se va a tomar el cuartel Moncada. Fidel Castro va preso y Batista lo suelta. Al año y 7, 9, 12, no recuerdo exactamente, pero como casi 2 años después, Batista lo suelta y ahí Fidel se va a México, va y hace su conspiración para volver. En Venezuela pasó exactamente lo mismo. Hugo Chávez en el año 92 da un golpe de Estado, va a prisión porque es una persona que claramente quiere tomarse el poder por la fuerza y respetando las instituciones democráticas del país, y llega Rafael Caldera y lo indulta. ¿Por qué? Sí, creo que hay un paralelismo innegable. El Congreso de Cuba pasó una ley de amnistía, Fidel Castro estuvo incluido en esa amnistía. Recuerda que Nixon se pasa 30 días de vacación en Cuba en el año 54. Ok, eso no lo sabía. Sí, es un dato histórico poco conocido. Nixon le encantaba a Cuba como país. Okay. Y Nixon tuvo al menos 2 entrevistas privadas con Batista. Okay. Y uno de los puntos que Nixon aparentemente insistió fue volver a la Constitución de 40, que había sido desplazada por los estatutos de deudores que Batista había promulgado en el 52, hacer elecciones libres y liberar a los presos políticos. Eso puede ser uno de los factores que pesó sobre el general Batista para hacer estos cambios. Pero vamos también a poner esto en contexto. Hasta el año 57, 58, había menos represión bajo Batista en Cuba que bajo Chávez en Venezuela. Es decir, había una prensa libre activa que lo criticaba constantemente, había una oposición en el Congreso, una oposición que movilizaba a personas. Hubo un intento de resolver la crisis institucional mediante un diálogo cívico, que ahí participó todo el mundo menos el Partido Comunista y Fidel Castro. Si el diálogo cívico hubiera tenido resultado, no cae el comunismo en Cuba, porque todas las grandes fuerzas de la sociedad cubana estaban buscando una solución para evitar un conflicto mayor. Cuando fracasa el diálogo cívico, ahí empezó la guerra, tanto por Fidel Castro y su movimiento 26 de julio,
que era un movimiento de corte totalitario que estaba en sus entrañas desde el principio, como los auténticos. Los auténticos eran algo parecido a los ADECO, pero no tan estatistas. Okay. Estaban más a la derecha. El Partido Auténtico apoyó mucho a los ADECO, apoyó mucho también al Partido Revolucionario Dominicano en República Dominicana. Fue un partido muy importante, que hoy lo ubicaremos en la socialdemocracia centro-derecha. Los auténticos también se van a la insurrección contra Batista, el directorio del 55. Así que ese diálogo cívico, el fracaso de ese diálogo cívico y antes el golpe de Estado, fueron grandes golpes que afectaron mucho a la sociedad cubana. ¿Por qué? Fidel Castro no tomó el poder en Cuba con su ejército. Tenía escasamente 1000 hombres. Fue el terrorismo urbano, fueron los errores del régimen de Batista. Sí, y básicamente fue sin disparar, porque no hubo básicamente enfrentamiento. Fue también un enfrentamiento mediático y de propaganda. Es decir, Fidel con las radios diciendo que iba a llegar y todo, sí, pero no había realmente una fuerza militar detrás de Fidel. Fue básicamente una rendición del Estado cubano. Tú sabes que disfruto mucho los programas contigo porque tienes una cultura y un conocimiento que es muy agradable para poder participar en esto. En la parte oriental de Cuba sí hubo combate, okay, y hubo muertos. Hubo varios incidentes muy fuertes cuando el partido, miembros del autenticismo y el directorio asaltaron al Palacio Presidencial para matar a Batista. Eso fue una batalla. Okay. El levantamiento de Cienfuegos, cuando se levantó una parte de la Marina de Guerra contra el gobierno de Batista, ahí sí hubo una cantidad considerable de muertos. El ataque al cuartel Goicoría, que también fue protagonizado por miembros del Partido Auténtico, el desembarco del Corinthians, hubo enfrentamientos, no al nivel que dice el castrismo. Okay. Es decir, esas 20.000 víctimas que le achacan a Batista, eso no es verdad históricamente, pero sí hubo un conflicto tremendo. Lo que no hubo fue un levantamiento del pueblo cubano contra el gobierno de Batista. Okay. ¿Por qué? Porque la clase media cubana, hasta el mismo final, cuando iba a servir en contra del gobierno de Batista, la clase media cubana estaba buscando una solución que no pasara por la insurrección. Una insurrección que fuera dentro de la institucionalidad, y eso no se logró. Yo creo que también otro fallo grande fue el del Tribunal Supremo de Cuba. El Poder Judicial en Cuba fue bastante independiente en contra de Batista. Pero hubo dos terribles cosas. En el año 52, 53, ante la apelación de un grupo de abogados cubanos, un recurso de inconstitucionalidad del golpe del 10 de marzo de 52, el Tribunal Supremo de Cuba dictaminó de que era válido el derecho de fuerza, que la revolución era fuente de derecho. Terrible. Okay. Y después en 59 el Tribunal Supremo dijo que la revolución de Castro era válido porque la revolución era fuente de derecho. Esa noción de la revolución como fuente de derecho es un concepto terrible en nuestra historia. Totalmente. La revolución no puede ser fuente de derecho. Por definición no lo es. Y eso también está contenido en los estatutos del Día de Dolores que promulga el gobierno de Batista al derrocar al gobierno democrático del presidente Carlos Prío. En los estatutos de Dolores, la razón que dan para justificar el golpe es que la revolución es fuente de derecho. Y eso sí ha hecho un daño conceptual tremendo en la historia de Cuba.